H307 Radio Universidad por la 91.1, dando comienzo al Semanario Rural del AR, Licenciatura en Administración Rural. Buen día a toda la audiencia, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Nos volvemos a encontrar por este programa Semanario Rural del AR. En el estudio se encuentra la ingeniera María Elina Serrano, subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Planificación y Ambiente, a cargo del ingeniero Hernán Bruswi. Buen día, María Elina. Buen día, Natalia. Buen día a todos los que nos están escuchando, especialmente a los estudiantes de la carrera de Administración Rural, que seguramente sintonizan el programa, y a todo el equipo de UTN que siempre con tanta amabilidad nos recibe junto al equipo de la radio. Bueno, yo en principio quiero agradecerle que esté en el programa porque sé que tiene una agenda muy ocupada, y haberse hecho el espacio y venir a compartir este programa de radio con nosotros, donde seguramente va a aportar muchas cosas interesantes para que la audiencia conozca. Y entre eso quiero consultar cuáles son las acciones que están llevando a cabo desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para cuidar nuestro medio ambiente. Bueno, nosotros tenemos una subsecretaría que, como hemos hablado en otras oportunidades, tiene el rol de la protección ambiental en una partecita de lo que es el ambiente en general, porque el ambiente es, como dice la teoría de sistemas, un sistema muy complejo, donde intervienen muchas variables, pero sobre todo lo que significa el medio natural, el medio construido, el medio social. Todos interactuamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, alterando de alguna manera ese ambiente que en un comienzo se llamó naturaleza, pero que hoy sabemos muy bien que no es, y la acción del hombre es importantísima. Entonces tenemos dentro de nuestra subsecretaría la Dirección de Gestión Ambiental, que se dedica fundamentalmente a lo que tiene que ver con la política de residuos sólidos urbanos en toda la provincia, también con otras leyes más recientes en las cuales estamos empezando a caminar, como es la Ley de Residuos de la Industria Eléctrica y Electrónica, el monitoreo de cuestiones ambientales que también están establecidos por ley. Esos son los roles que nos dan a nosotros las leyes, ¿no? La 7345, como te decía, la de RAES, la 7034, que es la de residuos sólidos urbanos, y también estas cuestiones de monitoreo ambiental. Por otro lado, tenemos también la Dirección de Desarrollo Sustentable. Esta dirección se encarga de todo lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental y con el control de gestión de esos que forman parte de esos estudios, o bien de alguna actividad industrial que ya se encontraba funcionando en el momento de creación de aplicación de estas leyes. Porque la idea es que vayan normalizándose, entonces para lo cual hay sobre todo la actividad industrial, que mucha tiene que ver con el área que ustedes manejan, como desmotadoras, frigoríficos, esos temas, presentan planes de gestión ambiental y después hacen informes periódicos y están siendo monitoreados por estos equipos. También tenemos una dirección de fiscalización ambiental que se ocupa fundamentalmente de dos leyes. Una es la de biocidas o ley de agroquímicos, que tiene que ver con todo lo que regula la venta, aplicación, la receta agronómica, el monitoreo de todo lo que el transporte, que es uno de los temas fundamentales de todo lo que tiene que ver con agroquímicos. Y la otra ley es la de residuos peligrosos, que muchas veces lo vemos como un poquito más alejado de lo que uno está en contacto durante todo el tiempo, pero no es así, porque un residuo peligroso también es el envase que contuvo algún material peligroso. Por ejemplo, los reactivos que se usan para los laboratorios, los aceites usados, lo que es aceite industrial, por lo cual se regula los depósitos y la forma en la cual deben guardar y tratar las estaciones de servicio, las industrias, todos los que trabajan con elementos que tienen cierto grado de peligrosidad, inclusive los talleres de soldadura, los que hacen todo el mantenimiento automotor. En fin, hay un montón de residuos que a primera vista nos pueden parecer que no son peligrosos, pero sí son peligrosos. Tanto los residuos que van quedando de estas actividades industriales como los envases que contuvieran esos recipientes. Y por otro lado, un área que no es una dirección, pero que sí atraviesa todas las áreas, que es la de educación ambiental. Nosotros nos asigna
la ley de ministerios actual, que está por ser reformada, pero la ley actual nos asigna el rol de educación ambiental a nosotros, por lo cual articulamos con otros ministerios cómo intervenir en distintas acciones que tienen que ver con la educación ambiental y que no hablamos necesariamente de la relación alumno-docente, sino también la educación de las personas grandes, de los mayores, a través de distintas estrategias que estamos utilizando, que también lo dice nuestra Constitución Nacional, que todos tenemos derecho a recibir educación e información ambiental. Sí, justamente sobre la educación ambiental quería preguntarle un poco más. ¿Cómo están haciendo esa bajada? ¿Cómo llegan a la gente? ¿Qué tipo de tareas hacen con la gente? Bueno, tenemos como un programa de educación ambiental provincial que fue aprobado en el año 2013 por resolución ministerial, y ese programa establece la forma en la cual, primero, cuál es la concepción que nosotros entendemos por ambiente. Muchas veces nos encontramos en jornadas, congresos o inclusive en un medio conversando con la gente cuando nos hablan de que el ambiente es algo que tiene que ver con la naturaleza, que es algo que nos es ajeno a quienes viviríamos en la ciudad, o que el ambiente tiene más que ver con el medio natural, o sea, los árboles, las aves, los animales, el agua. Cuando en realidad... Y lo sacan al hombre de ese escenario. Cuando el actor principal queda como afuera, inclusive el concepto de medio ambiente, que nosotros ya no trabajamos hace bastante, es un concepto anterior que ha sido superado, donde pone al hombre en el centro del ecosistema. Como que todo lo demás está como al servicio de él, y que los recursos naturales son solamente una gran canasta desde donde el hombre es quien puede tocar, sacar y utilizar estos recursos naturales con cierto control, con escasa responsabilidad y pensando, bueno, no toco todo para que me quede algo para mañana. Esas cuestiones han sido ampliamente superadas por cosas que todos conocemos, como son los efectos que tienen que ver con el efecto invernadero, con el cambio climático, que vemos lo que las acciones pequeñas que hacemos entre todos contribuyen a grandes cosas a nivel general. Nosotros en ambiente decimos pensar globalmente y actuar localmente, tanto en un sentido como en otro. O sea, nosotros solos, por más que hagamos todas las cosas que hagamos, no vamos a poder cambiar la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial, ni siquiera a nivel de la región. Pero sí, desde nuestro lado estamos contribuyendo, y muchas personas en muchos lugares contribuyen, sí podemos hacer, no solamente con nuestra acción, sino con nuestra opinión, con la difusión de los temas, que también los gobiernos tomen conciencia de la importancia de lo que es el desarrollo sustentable. O sea, nadie está en contra del crecimiento económico, al contrario, creemos que justamente uno de los problemas ambientales más grandes que tenemos es la pobreza, porque esa pobreza es lo que hace ocupar los recursos naturales de esta manera, hace que las personas puedan trabajar irresponsablemente en otros temas, hace que tengamos que, por una cuestión económica, como siempre se dijo, no puedo hacer, en algún momento, hace muchos años me ha tocado que algún industrial me diga, yo no puedo hacer esta planta de tratamiento de efluentes porque tengo que dejar a la gente sin trabajo. O sea, hoy ya no es ese el problema, porque hoy las normas están hechas para cumplirse, el tema ambiental se ha caminado durante muchos años ya lleva más de 30 años en el país. Tenemos que recordar que la primera Secretaría de Ambiente de Latinoamérica fue creada aquí en la Argentina por el general Juan Domingo Perón en el año 73, a cargo de la licenciada Yolanda Ortiz, que es una persona maravillosa, que vive, tiene 84 años y que... En el año 73, sí, o sea que tiene 42 años. A nivel nacional, sí. Exactamente. Y después, bueno, en los años de la dictadura el tema se adormeció, pero volvió nuevamente, había bases sentadas porque en este caso Perón, como visionario de la política ambiental y habiendo vivido en Europa, vio las consecuencias del desarrollo, porque los problemas ambientales no son otra cosa que consecuencias del desarrollo. O sea, cuando no se produce nada, o cuando lo que se produce es muy poquito, no se ven los daños colaterales que eso origina. Entonces, en un contexto de crecimiento grande de la economía, es donde empiezan a emerger estas cuestiones ambientales, que no son otra cosa que la regulación de las actividades que hacemos las personas, en las cuales el Estado no puede estar ausente. Si el Estado es quien tiene que regular las relaciones sociales en el territorio, las relaciones entre las personas, porque el Estado está para proteger al más
más débil, al que no puede protegerse solo, al que no puede pagarse un gran equipo de abogados que lo defienda. Entonces el Estado, el que a través de su normativa protege en este caso a las personas, y por otro lado no solamente las protege en cuanto a las leyes de, como hablamos, de agroquímicos, en cuanto a las distancias de aplicación, o en el caso de residuos peligrosos, en los lugares donde guardarlo y cómo transportarlo, sino también lo protege dándole derechos. Y el derecho fundamental es el del conocimiento, por lo cual una persona que no conoce no puede ejercer su derecho. Nosotros también decimos que cuando una persona, la pobreza de una persona no es solamente que no le alcance para ir a comprar los alimentos, o que no le alcance para ir a esas cosas que nosotros le llamamos básicas y que muchas veces no lo son tanto. La pobreza en alguien es cuando no es titular de todos los derechos que sí tiene y muchas veces no los conoce. Entonces por eso es fundamental la educación ambiental. Antes de continuar con educación ambiental, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar un chamamé, y este chamamé se lo voy a dedicar a la persona que cuida mis ojos, a mi oculista. Dorita, este chamamé va para vos. Ya volvemos. Es una leyenda de mis selvas correntinas. La calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas. RH 307 Radio Universidad por la 91.1. Continuamos con el Semanario Rural del AR, licenciatura en Administración Rural. Por si usted recién nos está sintonizando, le cuento que se encuentra en el estudio la ingeniera María Elena Serrano, subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Planificación y Ambiente.
María Elena, retomando lo que estábamos conversando en el bloque anterior sobre educación ambiental, ¿cómo están trabajando al respecto? En este momento la problemática más visible y la demanda que estamos teniendo por parte del territorio de la provincia tiene que ver con los residuos sólidos urbanos. Porque nosotros tenemos distintas líneas de trabajo, pero muchas de esas líneas responden a la demanda de los distintos municipios que son órganos de aplicación de la ley. En el tema residuos, como en este momento se están construyendo 41 centros en el interior, hay muchos municipios que han recibido aportes de la Nación, de la Secretaría de Ambiente de Nación, para hacer el saneamiento de sus basurales a cielo abierto, para hacer el enterramiento, en algunos casos para hacer una planta de separación y también para capacitación. Para un municipio es una tarea demasiado grande y en la cual ellos tienen poca experiencia. Así que muchos de los municipios se están apoyando en nosotros, cosa que con muchísimo gusto lo hacemos, es acompañarlos en armar mesas de gestión locales, en armar alguna forma de relación social con el territorio donde pueden intervenir allí, depende del tamaño de la localidad, por supuesto, la gente que trabaja en el área de salud, la gente que trabaja, los directores de escuela, personas del municipio que se dedican a la recolección, porque es un trabajo lento, no es una cosa que se hace de un día para el otro. O sea, en el tema residuos, educación ambiental, no es repartirle a cada uno un folleto sobre qué días y a qué hora va a pasar el recolector, sino tampoco hay algo armado que le sirva a todo el mundo. Sería muy sencillo para nosotros armar un programa municipal y darle a cada uno de los municipios que lo repliquen. Pero tiene que ver mucho con la realidad de su territorio, con el equipamiento que tienen, con la disposición final que le den a los residuos, con si recuperan o no, y sobre todo con cómo el municipio, conociendo a su gente, puede hacerlo. Así que asesoramos mucho a los municipios en este tema. En cuanto a la forma de comunicar, estamos viendo con mucho agrado que ya los municipios no están trabajando más con los términos húmedo y seco, con lo cual nosotros tenemos alguna diferencia, porque es muy complejo para las personas poder separar en lo que es húmedo y seco o en lo que es orgánico e inorgánico. Son conceptos que no terminan siendo claros del todo. Por ejemplo, cualquier persona que escucha me dirá, pero yo sé lo que es húmedo y seco. Bueno, yo le pregunto, una botella descartable que se usó y todavía tiene 4, 5, 10 gotas de agua, ¿es húmedo o seco? O sea, si a los efectos no la va a limpiar toda por dentro para poder disponerla en algún lugar, pero sí se sabe que es un material recuperable. Entonces nosotros tratamos de ver lo que se llama recuperable de no recuperable. Algunos municipios lo llaman valorizable, otros lo llaman de otra forma, como a veces le llaman reciclable, que tampoco es el término correcto, pero la cuestión sería que el municipio pudiera encontrar un lenguaje en el cual comunicar a la población cuáles son los materiales que va a recuperar, que son muy sencillos: vidrio, plástico, papel y cartón, Tetra Pak y bueno, el plástico soplado también, y con eso alcanza perfectamente como para poder separar lo que va a recuperar. Entonces hay distintas formas, porque algunos municipios van a trabajar lo que es el compostaje, otros no, son etapas posteriores, así que siempre nosotros asesorando a los municipios en ese tema. Ya estamos trabajando con muchos, los que ya tienen su planta, y con algunos otros que que tienen planta que no ha sido financiada por la provincia, como por el caso de Barranqueras, con quien siempre estamos en contacto, hemos ido a visitarlos. Cada proceso que van a implementar nos hacen alguna pregunta, nosotros le damos nuestra opinión, o sea, estamos interactuando y a su vez aprendiendo junto con ellos, porque este es un tema que nadie nace sabiendo, ¿no? Y ellos tienen puestos de recolección voluntaria en vía pública, que eso nosotros apoyamos muchísimo. Y por otro lado también trabajamos con el sistema educativo, con lo que es educación formal. Desde el año 2012, la currícula de la provincia del Chaco incorporó a la educación ambiental como un eje transversal de la educación para darla en todos los niveles y modalidades del sistema, desde el preescolar hasta el terciario. De la misma manera lo es la educación vial, la educación sexual. Son 7 los ejes, sinceramente no los recuerdo a todos, pero la educación ambiental es uno de ellos, por lo cual los docentes están siendo formados a través de sus cursos que hacen de capacitación en estos temas. Nosotros hemos asesorado sobre contenidos, muchas veces los hemos acompañado cuando se permite la articulación.
No es algo muy sencillo de realizar. Lo que sí nosotros no hacemos es trabajar con niños en general, porque nuestros tiempos, nuestros recursos son escasos, por lo cual apuntamos siempre a formar formadores para que el docente pueda acompañar a lo largo del proceso educativo a ese niño. Y no es lo mismo que nosotros estando 1 hora o 2 horas dando una charla. Creo que eso no genera un cambio, que es lo que nosotros buscamos generar, tanto en el alumno como en el docente, en el directivo, cosa que puedan implementar en estos sistemas una educación ambiental integral en la comunidad educativa, que empiece desde el jardín, o que si empieza en la primaria, empiece desde primer grado y siga hasta 7º, cada uno con sus responsabilidades, y los adultos dando el ejemplo. Por supuesto, hay que dar ejemplos. O sea que hacen una acción multiplicativa, capacitan a los docentes para que a través de ello llegue a los niños. Sí, muchas veces nos llega un pedido a nuestra oficina de algún docente que muchas veces tiene un proyecto ambiental, y nos encanta también participar en eso, que cuando alguien nos dice, bueno, un grupo de docentes dicen, vamos a hacer tal cosa, ¿qué les parece? Bueno, eso para nosotros es muy importante, porque muchas veces con la cantidad de información disponible que hay en la web, algunos docentes con muchísima buena voluntad generan un proyecto que tal vez puede hacer una contravención de alguna de las normas. Por ejemplo, el tratamiento de las pilas, de algún otro residuo peligroso, dónde guardar. Inclusive hay algunos docentes que se han puesto a trabajar con residuos patológicos. O sea, hay cosas que no son para que trabajen los niños y que tienen que estar lejos de la escuela, no dentro de la escuela. Entonces, en estos casos nosotros siempre los invitamos a que se acerquen a nuestra oficina, al 9º piso de Casa de Gobierno, que nos llamen por teléfono, 444-8089, o bien tenemos de educación ambiental, tenemos Twitter, tenemos Facebook. A través de ahí nos llegan, así como nos llegan consultas, también es un gusto recibir las experiencias que comparten en estos sitios de internet con nosotros. Así que hemos participado también en ferias de ciencias, todo lo que no sea una educación puntual dirigida a un alumno, nosotros lo podemos ver. Lo que sí no podemos es esto por una cuestión nada más que de optimizar los recursos que tenemos y de lograr el cambio real. Cuando viene un docente solo, nosotros le pedimos que lo organicen a través de toda la comunidad educativa. Y la escuela, puertas abiertas. O sea, la comunidad educativa no son solamente los docentes y alumnos, sino también los padres, los administrativos, la persona que está en el kiosquito de la escuela. Eso es muy importante también. Entonces pensamos que no tiene que ver nada más que con los residuos, porque a veces vienen con un proyecto puntual, pero nosotros siempre trabajamos primero que cualquier tema puntual, que viene mucho residuo, agroquímico, arbolado, todos son temas que consumo de agua. Aparte de trabajar el tema específico, siempre trabajamos primero el concepto de qué es el ambiente, qué somos nosotros como parte del ambiente, cuál es nuestra responsabilidad ambiental como ciudadanos, y después de eso generamos las cuestiones particulares. No creemos que el ambiente lo podamos cuidar solamente si nos ocupamos de los residuos, o solamente si nos ocupamos de los árboles, o de la biodiversidad. En fin, es para nosotros un sistema más complejo. Muy bien. Vamos a ir a otra pausa, pero antes me gustaría que repita el número del teléfono para aquella persona que nos esté escuchando, que puede ser un docente o público en general que quisiera hacer alguna consulta. El teléfono y el Facebook, ¿puede ser? Sí, cómo no. El teléfono de la oficina es el 444-8089. Ese teléfono está disponible de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Ahí los van a atender para una consulta, para algún tipo de denuncia ambiental relacionado, por ejemplo, con la aplicación de agroquímicos, que eso es muy común, recibimos muchas denuncias por ese tema y actuamos ante cada una. También recibimos denuncias por el tema de residuos, de basurales, de cuando nosotros ahí en ese caso actuamos también dirigiéndonos a los organismos que corresponden, y muchas veces nos llegan denuncias de algo que no le compete a nuestra subsecretaría. En esos casos les explicamos cuál es el órgano de aplicación y las derivamos con la persona correspondiente. Y también a través de Facebook, Educación Ambiental, tenemos una fanpage que se llama Educación Ambiental Chaco,
y otra para donde se pueden hacer amigos, que ahí se llama Educ Ambient Chaco. Y también en Twitter, Educ Ambiental Chaco. Muy bien, bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una canción de Los Nocheros, la canción del caminante, y ya volvemos. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón.
Espacio publicitario en tu estación de radio. El mundo de la radio está en constante movimiento. Las nuevas tecnologías de la información transforman las estructuras de programación y emisión, dando lugar a lo que se ha dado en llamar la nueva radio. En el aire, la frecuencia de la nueva radio. 91.1 MHz Radio Universidad. Academia de Ciencias en Radio. Un programa con toda la información de los avances en ciencia y tecnología, generadas en distintas universidades, centros de investigación científica y tecnológica de nuestro país y el mundo. Academia de Ciencias en Radio, los martes de 15 a 16 horas, por la 91.1 Radio Universidad. Conduce el ingeniero Leo Mazón. Quiero presentarle una solución inteligente para un problema real. Cualquiera puede encontrarse con un imprevisto, con la necesidad de que venga la policía, la ambulancia o los bomberos. Hoy usted siente la tranquilidad que ante cualquier inconveniente, con solo pulsar un botón, cuenta con una central preparada para gestionar la emergencia. Un equipo de gente que sabe quién es usted, dónde está y conoce sus antecedentes médicos. Pulsar le da a usted la tranquilidad de sentirse seguro. Es una muy buena idea y tal vez la inversión más inteligente en seguridad para usted y su familia. Pulsa pulsar. La tranquilidad de estar acompañado. La Universidad Tecnológica Nacional anuncia la apertura de la extensión áulica Charata. Oferta académica 2015 para la Tecnicatura Superior en Programación, para Charata y zonas de influencia. Las clases se dictarán los viernes de 13 a 22 horas y sábados de 8 a 13 horas. Informes en Ruta 89 Charata, en el horario de 9 a 12 horas y de 18 a 20 horas. Teléfono 03731 42 28 22. Email tspcharata@gmail.com. Ahora, gente activa. En el aire de Radio Universidad 91.1, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas. Gente activa, la mejor manera de vivir el deporte, con la conducción de Reinaldo Fernández, Miguel Ángel Fernández y todo un equipo de colaboradores. Ahora en Radio Universidad, Gente activa, de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Escúchalos. El sentido auditivo es por el que más trabajamos en la radio. Por eso, las 24 horas, los mejores sonidos del mundo agudizan el mejor de los sentidos. En tu radio. Escuchanos. 91.1 MHz Radio Universidad. Fin del espacio publicitario. Continuamos con nuestra programación en tu estación de radio. Estamos en LRH 307, Radio Universidad, por la 91.1. Continuamos con el Semanario Rural del AR, licenciatura en Administración Rural. Continúa presente en el estudio la ingeniera María Elena Serrano, subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia del Chaco. María Elena, vamos a retomar la charla del bloque anterior. Me gustaría si se puede comentar a la audiencia si sigue vigente el programa Municipio Saludable. Sí, el programa Municipio Saludable es un programa muy interesante que maneja el Ministerio de Salud de la Nación, pero al cual se aporta desde distintas áreas porque tiene que ver
con acciones a realizar en pos de la comunidad, en pos del mejor vivir en cuanto a la salud de la comunidad. Los municipios para ingresar presentan una nota donde se presentan como adherentes al programa y va teniendo como distintos escalones en función de las actividades que los municipios van haciendo, y el ministerio le va aportando cierta cantidad de fondos para el cumplimiento de algunos de esos programas. He tenido la oportunidad de conocer a gente de Nación, de municipios saludables, porque hay muchas de estas acciones que tienen que ver con lo ambiental. Y por el otro lado hay un ejemplo, que es el que mejor conozco, que es el del municipio de Villa Ángela, donde la Secretaría de Ambiente a nivel municipal se llama Secretaría de Ambiente y Municipios Saludables. Tienen una persona, que es la del profesor Ricardo Rostesú y su equipo de trabajo, abordan todo lo que tiene que ver con las temáticas ambientales y también con las actividades saludables, ¿no? Y han ido creciendo en el desarrollo del programa, tienen personal médico, trabajan también con estadísticas de cuáles son las dificultades de la población en cuanto a la salud, y ataca principalmente lo que es la prevención y la prevención de enfermedades no transmisibles, trabajan sobre conductas saludables, promueven también mucho de lo que tiene que ver con la riqueza cultural, con los valores de la sociedad, con recuperar, en el caso de ellos trabajan también con los pueblos originarios, así que es un programa, la verdad, muy muy interesante. Hay muchos municipios que son adherentes de la provincia del Chaco. En la provincia lo maneja la doctora Irala, es la quien está a cargo con un equipo de trabajo interministerial donde hay muchas personas que están trabajando, y la verdad que se complementa muy bien con muchas de las acciones que nosotros hacemos, por lo cual frecuentemente nos invitan a participar a sus mesas de trabajo. Qué bien, están interactuando permanentemente. Es el rol más complejo que tiene el Estado. En mi experiencia, después de hace 30 años que trabajo en el Estado provincial, en distintos lugares, te puedo decir, Natalia, que realmente articular entre distintas áreas del Estado es un desafío todos los días. Un desafío todos los días. Bien, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué es el GIRSU? Esa palabra que suena tanto en educación ambiental. Bueno, y aparte que sale mucho en los medios también, ¿no? Sí. Bueno, es una sigla para decir algo que es bastante largo, pero que no es complejo de entender. Se llama Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Eso quiere decir GIRSU. Tiene esa sigla, ¿no? Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. ¿Y por qué se habla de gestión integral y no se habla simplemente de residuos? Porque es un sistema que tiene muchas acciones, que comienza cuando una persona deposita una bolsita en la puerta de su casa, en el cesto, hasta la disposición final de ese residuo en su destino final. Y muchas veces nosotros de educación ambiental no lo consideramos desde el momento que va a la bolsita, sino desde el momento que compramos algo. Elegimos qué comprar, elegimos en qué llevarlo, elegimos si lo vamos a llevar en el bolsillo, si lo vamos a llevar en una bolsa de tela, si lo vamos a llevar en una bolsita descartable. También eso tiene que ver con la gestión de un residuo, porque el primer paso es quién origina ese residuo. Entonces, cuando no es lo mismo la persona que origina el promedio, que sería de alrededor de entre 700 gramos y 1 kilo diario de residuos, que una persona con una actitud responsable que tal vez origina medio kilo o menos. No porque no consuma, sino porque consume responsablemente. Y donde muchas veces vemos que una cosa chiquitita que compramos, como por ejemplo un pendrive, viene en un envase muy grande, en un cartón grande que a lo mejor mide 2 centímetros de largo y viene en un cartón que mide 10. Entonces ahí generamos un residuo mucho más grande que aquello que compramos. Es el ejemplo clásico. O cuando compramos una joya, cuando compramos una lapicera, cuando hay cosas que su envoltura es mucho más grande que lo que compramos en sí. Esa es una actitud de mercado, son tendencias que a nivel mundial se están trabajando, y también hay muchas empresas que están trabajando en eso, en achicar sus embalajes, en hacer embalajes biodegradables. O sea, la gestión no empieza solamente cuando lo tiramos, pero sí en el concepto clásico de lo que es GIRSU, es desde el generador, el sistema de recolección, la separación, en el caso que lo hubiera, la valorización de los recursos de lo que se separa, y también la disposición final de lo que ya no tiene ninguna forma de ocuparse. También entra en ese sistema si se va a trabajar lo orgánico o no,
pero es un sistema que incluye diferentes áreas. Por ejemplo, en los municipios, las áreas de servicios públicos generalmente están encargadas, o en los más chiquitos de obras públicas, están encargados de la recolección. Hay otro equipo distinto que es el que hace la limpieza urbana, también forma parte de GIRSU, porque hablábamos del consumo recién, o sea, así como un papel, un caramelo y tiro el papel en la calle, eso también es un residuo que no fue a la bolsita, que está en la vía pública. Entonces hay un sistema de limpieza urbana, o sea, y también se puede, desde la parte contable, que eso para ustedes me parece que es muy importante, saber cuánto gasta un municipio en todo el sistema, como para optimizar, y que lo que tiene que ver, que lo que hace uno tiene que ver con lo que hace el siguiente que está en la cadena. Por ejemplo, si tenemos una planta de separación de residuos, en la planta nunca deberían entrar las ramas, el pasto cortado. Eso tiene que tener otro circuito de recolección y de disposición final. Mali, una pregunta muy práctica, ya que estamos hablando del tema de la basura, que es algo que todos lo hacemos todos los días, de preparar la bolsita, sacarla a la vereda. En cuanto a los sistemas de los basureros que tenemos en las veredas, un buen diseño para el basurero que va enterrado tiene un nombre. Sí, se llaman contenedores soterrados. Ah, contenedores soterrados. Soterrados. ¿Cómo sería hacer un buen contenedor soterrado? Bueno, en realidad tiene que ver mucho con el lugar donde uno viva, ¿no? Y sobre todo con que cuando llueve no le ingrese agua, la forma de que se pueda limpiar. Pero hay contenedores soterrados comunitarios, no solamente en otros lugares del país, inclusive y en el exterior. Hay algunos contenedores que se pueden ver por internet en distintas páginas de saneamiento, donde son como parecidos a los containers que vemos hoy, lamentablemente en muy mal estado, desbordados, sin tapa, contaminando una zona grande en algunos barrios de Resistencia, pero enterrados con un sistema que ahí los recoge un camión especial que tiene una tecnología como para levantarlos y vaciarlos dentro de un camión. Y eso es algo moderno porque no está a la vista, quedaría enterrado y no alteraría el paisaje, por decirlo de alguna manera, con los contenedores que lamentablemente no son lindos, y sobre todo no es que no son lindos, sino que normalmente están desbordados porque el sistema de recolección es malo o porque no se respetan los horarios. Bueno, cada barrio tiene sus particularidades, pero en los contenedores abiertos, sin tapa, en este lugar, no conozco, al menos yo, en ninguno de los lugares que he tenido la suerte de visitar, que funcionen bien. No es un sistema recomendable para nada. Nosotros apuntamos a la responsabilidad individual sobre los residuos, en lo posible que las personas tengan su propio contenedor. A esto se suma otro problema, porque estamos hablando de por qué los tenemos que enterrar. Y los tenemos que enterrar porque el recolector no pasa horario, los tenemos que enterrar porque hay animales sueltos, los tenemos que enterrar. O sea, hay otras cuestiones, no es solamente que los enterramos por una cuestión estética, sino porque el sistema es complejo, y eso es lo que hablábamos respecto a GIRSU, que no es solamente trabajar la recolección, sino la disposición final. Y si sabemos la cantidad de residuos que se recuperan y que en la ciudad de Resistencia hoy se venden en los lugares donde hay ecopiadores, es porque hay un sistema de recolección informal, que todos lo vemos, basta ir a la hora de cierre de los comercios al centro, donde vemos que hay carritos que van llevando sobre todo el cartón de los comercios. En fin, hay un sistema informal que no debería existir de esa manera. El sistema debería funcionar de otra forma para poder recuperar todo eso que es recuperable y tiene un valor económico, y hay muchas familias que dependen de eso, pero que no tuvieran ningún riesgo para las personas, ningún maltrato animal. Así que son cuestiones más complejas, ¿no? Y si bien está como muy de moda, sobre todo entre los arquitectos, no poner el cesto común, sino que tiene una tapa de hierro normalmente pesada. Tampoco tiene que ser muy profundo si es a nivel individual, cosa que el recolector pueda acceder sin que le alcance el brazo, digamos, para acceder, ¿no? Hay otros, yo los que he visto para mí que están mejor son aquellos que son elevados,
para que después puedan tener un pequeño cañito de desagüe por donde limpiarlos, porque el percolado del residuo, si el recolector no pasó ese día, genera olor después y no sabemos cómo sacar el agua de ahí adentro. Así que hay unos elevados que funcionan bastante bien, pero tiene que ver con el sistema de recolección sobre todo. Ahora, estos enterrados de los que hablábamos al principio son recolectores para grupales, no individuales, ¿no? Con un camión que los maneja, los junta de la misma manera que se juntan los contenedores, digamos, ¿no? Pero con una tapa, hay tapas basculantes, en fin, hay distintos tipos de opciones. Distintos modelos. Sí, y inclusive hay recolectores comunitarios, como en Buenos Aires, cualquiera que ha ido ha visto en el parque, en algunos lugares donde hay unos que tienen forma cónica para distintos elementos de puntos de recolección voluntaria. En realidad son puntos limpios de recolección voluntaria. Nosotros en la provincia del Chaco tenemos también lo que les llamamos jaulas de botellas. Tenemos puntos limpios de recolección voluntaria en muchos lugares de la provincia del Chaco, en pequeños municipios como Pampa del Infierno, Villa Ángela, Machagay. Tenemos puntos fijos y otros móviles. ¿Y acá en Resistencia no tenemos? No, tenemos hay uno muy lindo, muy original en Concepción del Bermejo, que es una botella gigante, hecha de malla cima, digamos, donde ahí es muy fácil saber que van botellas ahí adentro, plásticas, después se junta todo eso. En General Bedia también tenemos. No, en Resistencia no tenemos, es uno de los puntos que le propusimos ahora al municipio en una reunión conjunta que tuvimos con el doctor Corregido en Defensoría del Pueblo. Ya lo habíamos propuesto hace 2 años y no tuvimos eco. Bueno, ojalá ahora podamos hacer nosotros también, contarles un poquito nuestra experiencia en otros lugares y poner en lugares que sean determinados por la comunidad, porque no es un trabajo que se hace solo, poner estos puntos limpios o puntos de recolección voluntaria, empezando por el más sencillo en nuestra experiencia, que son las botellas. En Vilelas también tenemos contenedores de botellas. Empezando por las botellas, y bueno, y una vez que la población se acostumbra a llevar ahí la botella descartable, se puede trabajar con otros materiales como el plástico soplado, sobre todo los bidoncitos de lavandina, que el amarillo es muy usado inclusive acá en la zona por la industria que fabrica tanques de agua, así que hay como muchas opciones para recuperar. Pero siempre sí, es muy interesante, sí, siempre apuntando a la responsabilidad tanto del individuo como de la comunidad. Y no, es una idea que nosotros tenemos, es que no sea la escuela el lugar de recolección de residuos. Sí, la escuela es un punto de reunión, por lo cual sería muy bueno que estén en la vereda de la escuela, pero no un canastito chiquitito que tendría el municipio que ir a vaciarlo cada 2 horas. Si no, termina habiendo cualquier cosa, como hay ahora en las estaciones, que tienen los canastitos de colores. Es preferible una jaula grande, donde ahí se trabaja para que las botellas vayan aplastadas, y entonces directamente de ahí podría un recuperador, una cooperativa o estas mismas personas que hoy están trabajando en un carrito en mejores condiciones, ir a recolectarlo directamente de ahí. Sí, la verdad que está muy bueno, ojalá sigan habiendo más puntos. Una pregunta que tiene que ver con los residuos sólidos. ¿Cuál es la situación actual de los residuos sólidos? Bueno, en este momento nosotros tenemos funcionando, aparte de la planta de Barranquera, como les decía, que les conté, que es una recuperadora muy importante, las que financió la provincia, como las que empezamos, ¿no? La localidad de Macayé, Villa Ángela, Pampa del Infierno, La Leonesa, Juan José Castelli y Colonia Elisa, y muy próximamente la que está construyendo la provincia en la localidad de Charata. Es una planta grande, muy importante, que estas plantas que les conté están distribuidas a lo largo del territorio. Se hicieron con un diseño pensando también en poder recibir de las localidades vecinas. Cuando la otra localidad está a unos 30 o 35 kilómetros, es económicamente viable poder llevar los residuos hasta allí. Es el caso de La Leonesa de Las Palmas, por ejemplo, la planta está en La Leonesa, pero pensando en que Las Palmas, que es muy cerquita, pudiera llevarlo. También ahora está trabajando, bueno, ya la Laguna Blanca está llevando a la planta de Macayé, pero hay otras localidades, como es el caso de La Verde, La Pachito, que están a la vera de la Ruta 16, también cerquita, y que están trabajando en estas estrategias, como les contaba, sobre todo lo que tiene que ver con el saneamiento de los basurales a cielo abierto. En todas las localidades hay familias de recuperadores, o
sea, como tiene un valor el residuo, siempre hay gente que junta botellas, gente que junta cartones. La idea es poder reconvertir eso. Muchos hoy son empleados de las plantas. En el caso, tanto en La Leonesa como en el caso de Villa Ángela, hay gente de las comunidades de los pueblos originarios, también en Castelli están trabajando, y todas las plantas nos cuentan la misma experiencia, que la cantidad de residuos que les llevó, el tiempo que les llevó, para vender un equipo, o sea, llenar un camión con acoplado de residuos, al principio les llevó 6 meses, por ejemplo, y resulta que después, la segunda vez, en 2 meses, juntaron ya como para venderlo. Y después cada vez es más rápido. Eso quiere decir que la comunidad está viendo que tiene un valor, entonces ya lo va separando, lo va juntando. Aparecieron residuos que no sabían ni siquiera dónde estaban. Hay lugares como La Leonesa que juntó en 2 meses 10 toneladas de vidrio, o sea, de botellas, y que se hizo una campaña para eso. O sea, tiene que ver con la particularidad de cada uno de los municipios, en este caso. Y sobre todo de que no existan personas trabajando en un basural de cielo abierto. Esa es la idea fundamental. En este momento está avanzando también algunas plantas con presupuestos municipales, como es el caso de Presidencia de la Plaza, está muy avanzada. La Isla del Cerrito, Napenay, Santa Silvina, hay muchas localidades que otras están empezando y otras, se inauguró hace muy poquito la planta de Tacopozo, con una cinta de separación también, un galpón, un lugar de acopio. Así que de a poquito los municipios han ido incorporándose, y no puedo dejar de mencionar la tarea del ingeniero Judith, que estuvo durante 1 año y unos meses a cargo de la Secretaría de Ambiente de la Nación, y pudo también con el contador Capitanich, por supuesto, conseguir los fondos necesarios para muchas de estas localidades, ¿no?, para que pudieran comenzar con este trabajo. Bien. La ingeniera María Elena Serrano, actualmente subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Planificación y Ambiente, a cargo de Hernán Brunswick, del ingeniero agrónomo Hernán Brunswick. Mali, muchas gracias por venir al programa. Nos quedan unos minutitos y me gustaría que nos cuente a la audiencia otras funciones que está llevando a cabo en este tiempo. Bueno, con mucha alegría y sobre todo participación y compromiso, con un equipo grande de profesionales estamos trabajando todos los aportes que tienen que ver con lo técnico en la candidatura del ingeniero, precandidatura, antes de las PASO, Oscar Domingo Pepo, que me ha dado el rol de coordinadora de estos equipos técnicos desde hace casi 1 año que estamos trabajando en esto. Hemos hecho muchos encuentros de técnicos en distintos lugares de la provincia. Empezamos el año pasado en el mes de octubre, en la UNE, se hizo el primero, pero después estuvimos haciendo un encuentro igual en Sespeña, estuvimos en Charata, Villa Bertet, Castelli, Quitilipi, General San Martín. Así que han sido muchos los lugares donde hemos podido acercarnos a la gente, escuchar sobre todo, y no, cuando hablamos de técnicos no estamos hablando de personas que tengan tal vez un título universitario, sí profesionales, muchos técnicos, pero también idóneos, gente que tiene que ver con la producción o que trabajan en el sistema sanitario, que tienen mucho conocimiento del área donde se desempeñan y sobre todo tienen mucha voluntad de participar para modificar las situaciones, que creemos que hay muchas cosas que se han hecho, muchísimas, pero también falta mucho por hacer. Este es un proyecto político a largo plazo, no se agota en estos 8 años porque la cantidad de obras, sobre todo que se han hecho en estos años, permiten a la provincia un despegue muy importante en lo que tiene que ver sobre todo con el sector productivo. Así que no quería dejar pasar la oportunidad para invitar tanto a los profesionales como a los estudiantes de distintas carreras que tienen que ver con la administración rural, con la producción sobre todo, para que puedan acercarse a la página del ingeniero, es Domingo Pepo, con 2P, domingopepo.com, donde ahí pueden inscribirse tanto en el equipo de jóvenes como en el equipo técnico, donde van a ser convocados para poder aportar desde ahí su conocimiento, sus ideas y sobre todo participar en esta transformación que está llevando la provincia desde hace casi 8 años y que seguramente el ingeniero Pepo será quien va a continuar con este trabajo a partir del 10 de diciembre de este año.
Bueno, Mali, muchas gracias por venir al programa, por compartir toda esta información y que siga lindo el día de hoy. Sí, la verdad que, bueno, estamos en nuestra estación preferida, que es el otoño. Yo creo que muchos de los chaqueños elegimos el otoño como nuestra estación preferida, sí, porque es la de los días lindos, ¿no? Y también quería saludar especialmente, ya que me das este espacio, Natalia, agradecerte muchísimo. Creo que es la tercera o cuarta vez que vengo al programa, siempre muy bien recibida. Pero si bien ya terminó nuestro mes, el de las mujeres, pero saludar especialmente a las mujeres de la producción, a las mujeres que, tanto las que están trabajando hoy como aquellas que se están formando para participar en el sistema productivo privado que tiene la provincia del Chaco, que cada día es más grande. Y los roles de las mujeres son cada vez más importantes. Bueno, tenemos ahora nuestra nuestra delegada regional, del INTA, que es una mujer, también la ingeniera Diana Piedra, exacto. Tenemos la presidenta de la CGT, que es una mujer, Graciela Aranda. Tenemos a la rectora de la UNE, a la rectora, de UTN, a la decana de la UTN y rectora de la UNE, O sea, tenemos muchas mujeres ocupando lugares de decisión, por lo cual tenemos que pedir que no dejemos de ser mujeres en estos lugares. O sea, cuesta mucho, nos cuesta a todas, que tenemos familia, que tenemos nuestras ocupaciones normales de toda mujer, pero tenemos también una mirada especial, así que un saludo para todas las mujeres que están trabajando en el sistema productivo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Mali. Y nos despedimos de la audiencia. El próximo miércoles nos vamos a volver a encontrar de 11 a 12 para hacer el semanario rural del AR. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vamos a despedir con un tema musical. Así termina Semanario Rural del AR. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 11 horas por la 91.1 Radio Universidad, que este año cumple 20 años en el aire. Espacio publicitario en tu estación de radio. La relación entre música y radio es tan estrecha que difícilmente podríamos hacernos una idea de cómo sería el medio sin la existencia de ese componente del lenguaje radiofónico. En los informativos, en los espacios deportivos, en las tertulias, en los anuncios, siempre hay un lugar para la música, como también lo hay obviamente en aquí.